Buenas noches. Haremos una presentación sobre los tipos de tributación y su incidencia en la desigualdad. Los integrantes del grupo: Valentina Rodríguez, Camila Núñez, David Velázquez y quien les habla, Ashley Melo. Bueno, en la presente investigación de la lectura que tomamos, aborda el campo de la regulación en los modelos de tributación de Latinoamérica. Esto se toman varios autores con el fin de comprender la relación que existe entre la desigualdad, los modos de acumulación y los modelos de tributación. Esta se hace con el fin de establecer una serie como de pautas eh, para los modelos de tributación impuestos en Latinoamérica y pues cómo estas inciden en los modos de acumulación y tanto en la desigualdad. Se hacen énfasis en tres países, los cuales son Colombia, México y Argentina. Em, Se dice que para la reproducción de estructuras económicas, regímenes y de acumulación y su relación con las estructuras tributarias, los contribuyentes son los mayores contribuyentes en la transferencia de recursos al Estado, con el único fin de que sean administrados por estos, ya que tienen la alta capacidad de gestión y transformación para el bienestar social colectivo, pues bajo un supuesto de que existe una relación de confianza entre estos dos actores. La diferencia con las transferencias económicas que existen en la sociedad es que los impuestos no son de carácter voluntario, sino que son obligatorios. Esto pues convierte que el sistema tributario sea una herramienta de producción y acumulación del capital para algunos que pueden mitigar la pobreza y a otros la desigualdad. Pues de acuerdo con el estudio de la OCDE, la CAF y la CEPAL del 2010, uno de los principales problemas de los modelos de tributación de impuestos en Latinoamérica es su incapacidad de garantizar bienestar a todos sus habitantes, con unas faltas de garantías que generan un ambiente negativo para los electores, que pues creen que la tributación es el único elemento para impulsar la economía. Eh, Sin tener en cuenta pues que existe la industrialización, la capacidad de consumo, el desarrollo de tecnologías y pues de infraestructura. Vamos a pasar a hablar sobre la desigualdad. Bueno, la desigualdad surge de la imposibilidad del Estado de distribuir los ingresos obtenidos eh, que sean justas y pues conforme a las necesidades establecidas en la sociedad. El pago de impuestos es la parte de la fuerza diaria del trabajador contribuyente que va destinada pues al Estado. Esto indica que el contribuyente es, por medio de su fuerza de trabajo, uno de los principales actores que pues sustenta el costo del Estado. La desigualdad también puede tener un origen en la distribución inequitativa de las cargas impositivas con relación a las cargas laborales. Un ejemplo es que, digamos, un núcleo familiar con menor capacidad adquisitiva que paga la misma cantidad de impuestos que otro núcleo que tiene más capacidad adquisitiva de consumo. Entonces, una tiene más posibilidad de acumular riquezas que otra. Bueno, en el 2017, en el coeficiente Gini, para la mayoría de países de la región de Latinoamérica está sobre 0,5, lo que ubica a esta en una de las regiones más desiguales del mundo en comparación pues con los datos de los miembros de la OCDE, cuyo promedio entre 2017 y 2016 gira alrededor de 0,3. Eh, Esto debido a que la desigualdad desde una perspectiva tributaria afecta al desarrollo económico, dado que la pretensión de resguardar a los que generan mayor renta por medio de incentivos y extensiones tributarias, bajo el supuesto que estos invertirán más, así obtengan mayores retornos de inversión. Bueno,
La desigualdad se traduce en exceso de acumulación de riquezas para unos, como hemos hablado anteriormente con el ejemplo de los núcleos familiares. Y para otros, pues genera exposición y pobreza. Otro ejemplo es que a nivel global el exceso de acumulación ha llegado a tal punto que el 1% de la población mundial posee más del 50% de la riqueza total. Eh, bueno, en los productivos se tienen unos regulación más importantes, donde se ven dos vertientes, la inversión y la extensión, donde esto pues tiene unas relaciones de propiedad. Y esto tiende a separarse de la generación de riquezas, teniendo como dos puntos importantes, que es la gestión y la producción, para que sean eficientes, basados en un capital financiero, para que asimismo se pueda generar las riquezas con diferentes ámbitos, como préstamos e intereses del producto. En la configuración del régimen de acumulación se ven dos caracteres, el de acumulación y el modo de consumo. En el de acumulación se puede ver la extensiva y la intensiva, que son de la naturaleza. La extensiva es la mayor cantidad de espacio sin importar el cambio de la técnica de producción. Y la intensiva, esta depende de la innovación para obtener mayor productividad. En relación del producto con la producción, esto debe ser el reparto del valor entre las clases sociales, adecuadas para la parte más baja de la escala, de la escala social, pues para que sea un poco más justo. Todo esto con el fin para que se pueda consumir y asegurar la demanda para la oferta, para la producción, soportado por el gasto público. Aquí es donde llega el tema de los modelos de tributación y juega un papel importante pues en la sociedad y actualmente, ya que lo que esto busca es formas de ingreso, adhiriéndose de regulación, pues para poder satisfacer las necesidades específicas de la acumulación que se vea en la sociedad. Los modelos de tributación, la tensión entre eficiencia y justicia. Eh, Estos deben contribuir al desarrollo económico justo y proporcionado, teniendo en cuenta que los impuestos tienen unas características, entre estas tres ámbitos: los principios, los efectos y los... En los principios podemos ver la eficiencia, la sencillez administrativa, la flexibilidad, la estabilidad política y la justicia, que cada uno va entrelazado con los efectos y los tipos. Los efectos se pueden influencia en la conducta, los efectos financieros, los efectos organizativos, la influencia en el equilibrio, los efectos de anuncio, y en los tipos se ve distorsionado, no distorsionado, el directo, el indirecto y los correctores. Eh, para, en base de esto, se tiene en cuenta la eficiencia de múltiples impuestos, de múltiples excepciones de los impuestos, que lo que logra es un costo para acarrear su recaudación, la fiscalización y el control, lo que genera que a menor costo, mayor eficiencia del impuesto. La solución eficiente para todo este proceso de los impuestos es la poca o nula participación del Estado. En la regulación del impuesto ineficiente, lo que hace que no sea como que llegue a su fin, es el manejo de diferentes tasas, las especificidades de las deducciones y los diferentes tipos de gravamen. Esto hace que todo este proceso sea un poco más complejo e ineficiente y no se llegue como al objetivo que se busca. En el control y la fiscalización
por parte de las entidades administradoras del impuesto. El sistema de tributación eficiente lo que quiere lograr o buscar o llegar a fin es mitigar la evasión, ilusión y la fiscalización pues, de los tributos. Todo esto reduciendo el costo generado por la administración en sus procesos de recaudo y la vigilancia pues a la gente fundamental que es el contribuyente. La regulación con base en la eficiencia no es suficiente ni adecuada en la medida que omite diferentes aspectos muy importantes en la sociedad, no solamente actualmente, sino importante en cada etapa que ha tenido la sociedad, como los sociales, los políticos y los éticos. Estos son necesarios para las garantías, para que las garantías sean certeras de la distribución justa de la riqueza sin fortalecer ciertos sectores económicos, que es lo que se puede evidenciar que eh, los impuestos están como fijados o regulados a la misma tarifa, independiente de sus ingresos mensuales de la sociedad, teniendo en cuenta que hay diferentes sectores económicos y que estos, algunos son más, su costo es más elevado que otros. En la estructura tributaria de Colombia, en Argentina y México, se ven problemas en Latinoamérica de desigualdad, no solo acá en Colombia, sino en desigualdad con el modelo IFI que fomentó el desarrollo de la industria local, que pues ya lo va a explicar más a profundidad mi compañero. Buenas noches. Para el capítulo de Colombia, Argentina y México y las particularidades de sus sistemas impositivos, entonces lo que la lectura nos pues, menciona es que en Latinoamérica se refleja un alto índice de desconfianza y de insatisfacción pues, en contra de las políticas tanto tributarias como económicas que han venido ejecutando pues, los gobiernos de turno. Adicional a esto, pues, los conflictos sociales, los conflictos económicos, la violencia, la corrupción. Estas son problemáticas que en los países latinoamericanos han sido pues complejos pues, de mitigar debido a que pues, las leyes no son aplicadas rigurosamente. En esos países también predomina pues, la clase media, que es la población que más impacto negativo afronta con los flagelos mencionados. También, pues, sin dejar a un lado la clase baja, pues, todas las personas que viven en la pobreza, pues que a pesar de sobrevivir a los altos costos para conseguir, para sobrevivir, son víctimas también de la carga impositiva que se les atribuye y pues todo esto debido pues, al consumo. Por ejemplo, como el impuesto del IVA. También teniendo en cuenta que los ingresos de esas personas son relativamente bajos y los precios de los productos de, de consumo son demasiado altos. Y esto, pues debido a la necesidad, pues se vuelve obligatorio adquirirlos. Entonces, para el caso de Colombia se refleja que las problemáticas como lo de la violencia, la corrupción, el narcotráfico, pues han sido parte, digamos que, del día a día durante varias décadas. Y esto, pues, producto de eso, se ha generado una brecha más amplia entre la población de clase baja y media con la población digamos que, pues, la clase alta. Pues esto obedece también a que las políticas económicas y sociales
con el tiempo pues no han sido las más adecuadas para un país pues, que se encuentra, digamos que entre comillas, en desarrollo. Digamos que un ejemplo también es que para mitigar el conflicto de la problemática de la violencia, aquí en Colombia se promedia o sea, se utiliza un 13% del presupuesto de la nación por el concepto de, pues del país. Y esto, en comparación con, digamos, con el presupuesto que se utiliza que se destina para salud o para ciencia y tecnología, pues lo supera en 2 o 3 veces. Pues también es importante mencionar que otro aspecto relevante en cuanto a las políticas tributarias de Colombia es que el gobierno con la apertura económica de los años 90 pues han tenido alteraciones, digamos, en las políticas fiscales para beneficiar a las grandes empresas, digamos, en la reducción de la carga impositiva con la premisa de más empleo y y con mayores salarios para los colombianos. Para el caso de Argentina, en Argentina la crisis del 2001 fue una de las causas más agresivas para este país. Digamos que ellos, en el arduo trabajo para frenar la bomba inflacionaria que estaba sufriendo a finales del siglo XX, se desató una crisis económica pasando, digamos, iniciando por la escasez de los productos básicos de la canasta familiar, creció la deuda externa, disminuyó un gran porcentaje el consumo y pues eso fue consecuencia digamos que a una política de los salarios como política de austeridad. Y también pues sumado a esto, a esta crisis, el sistema tributario fragmentó la demanda interna del país y eso ocasionó el no pago de impuestos, la evasión de los impuestos, fraudes fiscales, eh, y también pues con el tiempo fue generando desigualdad y pobreza. Y ya pues a mediados de los últimos años, pues ya se ha venido digamos, que mejorando. Y para el caso de México, en México, digamos que el panorama de México es algo similar al de aquí de Colombia, que con la intención, digamos que de mejorar la acumulación interna del país y otorgar beneficios a todo el pueblo, se pensó en otorgar beneficios a todo el pueblo, pero todo esto se cae con la llegada de los gobiernos neoliberales, pues que al flexibilizar la entrada de grandes empresas y las importaciones para el desarrollo del país, surgen, digamos que, los beneficios, pero para ellos mismos, no para el pueblo, sino para las grandes empresas, pues digamos que para los más adinerados del país. Y otra problemática de gran impacto en México es los impuestos al consumo que son demasiado altos y pues de igual manera en conclusión todo eso genera desigualdad y pobreza. Pues para finalizar, acá quiero citar una parte de la lectura de Soria, que menciona, abro comillas, en la etapa neoliberal se ha tendido a privilegiar los impuestos indirectos como el IVA, ya que son de amplia aplicación, menos complicados de administrar y sobre todo porque las empresas los traspasan al consumidor. Entonces, pues básicamente también se menciona por qué que los impuestos indirectos benefician más a las empresas porque pues finalmente eso recae al consumidor final.
Bueno, para esta última parte del texto, eh, vamos a hablar de la reproducción del modelo económico de una sociedad. Ahí nos explicaba que este se basaba como en las necesidades de los grupos hegemónicos y estos se guiaban mediante las prácticas y dependían mucho de las regulaciones que hubieran en el momento. También pues nos explicaba que de estos modelos habían dos, de que existían los modelos tributarios multilaterales y estos también tenían como muy fuerte su predominio en la parte hegemónica, dependiendo de ciertos grupos de interés o de las instituciones que estuviesen como en el momento. También nos explicaba que había una dinámica, era como una dinámica de cooperación, que con esta lo que se buscaba era como mitigar los efectos de los conflictos naturales pues, que surgían de estas relaciones de las instituciones. Y pues a pesar de que, digamos, estas estructuras económicas obedecían a generalidades abstractas, que de una u otra forma dificultaban como la relación de la producción y el consumo. Sin embargo, existían varias perspectivas que aportaban a que estas dos relaciones tuvieran como su auge en el momento. También nos hacía como un enfoque de la economía clásica y nos decía que mediante este enfoque se podía hablar de la libertad y la libertad de competencia y el egoísmo, y esto configuraba un marco de la autorregulación. Entonces ahí nos hacía enfoque a lo que era la mano invisible, que nos decía pues que como tal el mercado se iba regulando solo dependiendo pues de la demanda y del consumo que se manejara en esta. Ahí nos hacían enfoque también en las nociones intermedias, nos decía que estas establecían como la relación entre la estructura económica, las formas sociales, las condiciones políticas, y tenían como diferentes particularidades, que era que los sujetos inmersos en las dinámicas económicas, también digamos lo que conocido como en la teoría de la regulación, eran formas institucionales que codifican como una o más relaciones fundamentales en estas instituciones. Entonces ahí nos ponía 5 ejemplos como de teorías o de dominación, que por ejemplo la primera es la moneda, la relación salarial, la competencia, la adhesión a un régimen internacional y el Estado. De una u otra forma el capítulo nos explicaba que estas formas institucionales correspondían a instituciones ocultas desde la teoría neoclásica, siendo más específico, y nos decía que estas podían ser imperceptibles, excluidas o exógenas a los desarrollos de la teoría general de equilibrio en una economía de mercado. Entonces, haciendo el enfoque en los 5 ítems, nos decía que la relación salarial estaba constituida no solamente por los ingresos que percibía un trabajador, sino también por las relaciones de capital-trabajo que existían digamos, en los movimientos que hacía este mismo y en las dinámicas históricas de la economía que lograban intervenir en muchos aspectos sociales, económicos, pues de la división de las clases, por decirlo así. La competencia nos decía que era como la forma en la que se organizaban y se relacionaban entre sí las diferencias de las entidades acumuladoras de capital, instituciones, y cómo con la independencia de cada una de estas se tomaban decisiones que pues traían beneficios para unos y pues como consecuencias para otros. Nos decía que esto tenía una relevancia de la forma como se radicaba la competencia en la sociedad y cómo esto también ayudaba como a la fijación de los precios y, y otros aspectos pues relevantes para estas mismas. El tercer ítem, en la formación de adhesión y de un régimen internacional, nos decía que esto hacía enfoque como a cómo los estados se sometían como a las reglas y normas establecidas en un régimen internacional sin tener como en cuenta si esto le puede tener como digámoslo, afectar sus relaciones, pero simplemente pues estaban regidos bajo unas normas que pues en torno, digámoslo, al comercio internacional se tenían que cumplir y como era algo que ya estaba establecido.
Y el Estado lo veían como, digámoslo, como una forma institucional y pues esta nos decía que también tenía una distinción jerárquica clara con respecto a las demás formas, dependiendo pues ya de su función del Estado que esté como compuesto. Ya pues ahí quería resaltar una cita. Caldor en 2016 nos dice que él defendía la protección de la acumulación o el ahorro mediante los impuestos y estos que gravaban el consumo e intentaba revestir de equidad su tesis al argumentar que esto evita gravar el total del ingreso del trabajador. Él decía que pues para él era más justo grabar solamente la parte de los salarios que se consume y proteger la parte que se ahorra o se acumula. De una u otra forma, él decía que esto pues podía tener su beneficio para la economía pues, de cada nación. Sin embargo, las relaciones salariales son la forma de subsistencia pues, de los asalariados, de los trabajadores, y los impuestos que no graban la riqueza sino el consumo o el gasto personal tienden a alterar la capacidad de consumo de una economía. Entonces, también nos decía que, digámoslo, volviendo al tercer ítem, la adhesión a un régimen internacional nos decía que era como muy relevante para darle un grado de apertura a la economía internacional y adoptar modelos de tributación en la región. Nos decía también que estos modelos constituían una manifestación en la búsqueda de ciertos objetivos sin importar el grado de cooperación. Entonces desplazaban la soberanía de los estados e incentivaban a una captura de lo público por lo privado. Pues aquí en este ítem ya entran varias instituciones a nivel internacional, como lo son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización de Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras, y pues nos decía que actualmente muchos países de la región imponían como sus normas en materia fiscal, dependiendo también como de las normas que se regulaban o que estaban impuestas en estas instituciones pues a nivel internacional, porque de una u otra forma esto facilitaba la obtención de créditos o recibir, digámoslo, un apoyo en el momento de alguna crisis por parte de estas instituciones. Entonces es como si hubiese digamos, un beneficio para cada nación el obtener como estas ventajas de las relaciones que existen con estas instituciones. Entre una de estas, como uno de los beneficios, nos decía que estaba como el libre movimiento del capital, eh, el consumo, el aumento de las edades de la pensión, la privatización de las empresas del Estado y de una u otra forma aumentaban el espectro de los impuestos indirectos. Entonces aquí, retomando el tema como mi compañero lo hablaba sobre el IVA, eh, el, el, el IVA lo han tomado en varios países como en desarrollo con frecuencia y esto presentaba deficiencias porque es incompleto en su aplicación. Muchas veces no se ha grabado o no se debería grabar en la forma que debería ser, porque, digámoslo, por decirlo así, la tasa siempre, digámoslo, es estándar, sin importar el ingreso que tenga este salariado o esta persona de la sociedad. Eh, pues fuera mayorista, minorista o una persona pues del común. Y ya nos hacía un enfoque como a las conclusiones del capítulo y nos decía que estos estudios de la economía moderna centraban su objetivo en el análisis de la economía de mercado y olvidaban aspectos relevantes, digámoslo, que pues para ellos no eran tan importantes, pero que en el fondo tenían su importancia y podían ayudar mucho a mejorar como estas políticas a nivel tributario en cada sociedad. Digámoslo, un gran problema que no se ha tenido con estos modelos es que no se ha tenido en cuenta y de una u otra forma esto no ha podido como hacer que las regulaciones tributarias que existen tengan como un peso fuerte y estén como bien constituidas a nivel en la sociedad. Entonces esto, digámoslo así, una gran consecuencia de esto. Boyer afirma que se ha planteado sin saber entendido el trasfondo histórico de las dinámicas que llevaron a la crisis de la misma,
Por eso mismo las políticas no tienen por sí mismas la capacidad de evitar una repetición de la crisis, por lo mismo que les estaba mencionando ahorita, porque como no se ha constituido de una manera fuerte para que tengan como un respaldo en cualquier momento, sino simplemente se tuvieron en cuenta unos criterios que no tienen en cuenta como todo lo que debería para tener su regulación bien completa. Entonces, de una u otra forma, esto obliga a pensar en unos modelos de tributación que tengan elementos que sirvan de combustible para el desarrollo económico de la región y no sean solo como una construcción de necesidades políticas y expresiones para el derecho como de la solución de los déficits o de una deuda externa o diferentes factores macroeconómicos arrastrados por crisis anteriores o por hechos generados por periodos de gobierno. Entonces, pues aquí también nos hablaba de la fragilidad de las estructuras económicas de muchos países de la región y esto también pues se debía a la incapacidad de acción de los encargados de establecerlas, probablemente por factores de subordinación o dependencia. Lo mismo, ahí podemos volver al segundo punto, que es un punto muy importante, la adhesión al régimen internacional. Entonces, pues esto de una u otra forma inhabilita la capacidad de formular medidas para que logren el crecimiento de una sociedad, sino que simplemente pues se rigen a algo que ya está, simplemente por tener uno o dos beneficios, sin importar que por otros medios se pueden lograr mejores beneficios para la sociedad. Y esto, ya como para terminar, el capítulo nos decía que esto ha provocado altos índices de desigualdad y de distribución inequitativa de la riqueza. Entonces, en este sentido, los modelos de tributación implementados en muchos países de la región tienen un enfoque proteccionista para la acumulación del capital. Y esto también es debido a estos mismos reformas tributarias que, como lo decía anteriormente, no tienen como un trasfondo bien de a quién debería grabar, sino que simplemente existe una tasa normal y pues dependiendo, no importa su riqueza, sino de lo que el gobierno esté recaudando de eso. Y ya para concluir, los sistemas tributarios deberían ir en pro del mejoramiento del estado de bienestar y este sería aquel que a corto plazo debería lograr la capacidad adquisitiva de las clases más bajas, lo cual esto aumentaría la demanda de bienes y servicios y por ende se impulsaría el desarrollo de la industria local. Y ya, las referencias bibliográficas, pues fue el texto escrito por el profesor Miguel Caro. Listo, profe, muchas gracias. Eso es todo para nuestra presentación. Muchas gracias, hasta luego.